acción hay una reacción, y Rusia no se guardará nada. Nuevas sanciones de la Unión Europea llevaron a congelar las cuentas del canal estatal ruso Russia Today, argumentando que han difundido información falsa sobre el conflicto en Europa del Este. La cadena de televisión se vio obligada a cerrar su filial en Francia. Esta decisión llevó al gobierno ruso a tomar medidas de represalia contra los medios franceses que operan en el país ruso. ¿Estaremos frente al inicio de otro enfrentamiento en el viejo continente? Tomar justicia por sus propias manos. Cansados de las decisiones que la Unión Europea acciona contra ellos, advirtieron que no se quedarán con los brazos cruzados, luego que el canal estatal Russia Today se viera en la obligación de cerrar sus oficinas en Francia tras el congelamiento de sus cuentas. El gobierno ruso ha elegido el camino de la venganza tras la penalidad impuesta por la Comunidad Europea. Se sabe que este noveno paquete de sanciones por el conflicto en Europa del Este también prohíbe la venta de drones a Rusia para evitar surtir de armas con los que puedan atacar. Con la paralización de las cuentas bancarias RT Francia, filial francesa de la televisión rusa Russia Today, ahora dejará de existir. El mismo día del anuncio, los sindicatos del canal estatal denunciaron el hecho que los perjudica notablemente. Esta jugada de la Unión Europea deja al gobierno ruso sin poder transmitir su programación en el país de Emmanuel Macron y sobre todo complica la situación del gobierno ruso en suelo europeo. Un reporte de la presidenta del canal de televisión público ruso RT Francia, Ksenia Fedorova, explica de forma clara desde qué lado se ordenó el cese de actividades del medio de comunicación. Las cuentas del canal han sido bloqueadas a petición del Departamento General del Tesoro del Ministerio de Economía y Finanzas. Nuestro canal no puede continuar con sus actividades, afirmó la trabajadora vía Twitter. Eso no es todo. En el mismo comunicado, Fedorova critica la iniciativa de la Unión Europea. Se trata de una decisión política que no se enmarca en un contexto jurídicamente establecido. Es lo que se llama censura, puntualizó la titular de RT Francia. En la página web del canal se publicó un comunicado donde se detalla que 123 trabajadores franceses han quedado sin empleo, de los cuales 77 son periodistas con carné de prensa. Toda esta situación ha llevado a que el gigante euroasiático responda como lo hacen de forma habitual, con furia y dureza. Advirtieron que tomarán serias represalias contra los medios galos que trabajan en territorio ruso, pero esto es solo el comienzo. Estas amenazas empezaron el mismo día en que se anunció el congelamiento de las cuentas bancarias. Enardecido por la situación, un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso declaró lo siguiente: si las autoridades de Francia no dejan de aterrorizar a los periodistas rusos, las medidas serán tales que las recordarán por mucho tiempo, recalcaba el funcionario público ruso. Con el afán de desligarse responsabilidades, el Ministerio de Finanzas francés precisaba que los haberes de la cadena habían sido congelados conforme a las recientes sanciones y no por su propia iniciativa. A pesar de ello, la respuesta del gobierno ruso se ha mantenido firme. Incluso indicaron que este paso sería replicado en otros canales. El cierre de RT Francia y el ensordecedor silencio de otros medios y periodistas franceses es solo el primero de una serie de pasos muy peligrosos, porque tras nuestro canal irán por otros medios, señaló el comunicado del canal ruso. Este panorama era previsible si mencionamos que a principios de marzo del año pasado, la Unión Europea prohibió la difusión, tanto en la televisión como en Internet, de los medios Sputnik y RT por considerarlos instrumentos de desinformación del Kremlin. Eso no gustó nada al gobierno ruso, quienes se enfrascaron en una discusión con el poderío del viejo continente. Desde esa fecha, presentaron recursos judiciales para salir librados de las sanciones, pero hasta la fecha no han prosperado. Las últimas sanciones que terminaron dejando sin salida a RT Francia, así como a diversas entidades bancarias, se pusieron sobre la mesa de la Comisión Europea.
Finalmente, solo les bastó 9 días para que éstas fueran aprobadas. Estas decisiones ponen en juego las relaciones bilaterales entre ambas naciones. Con el conflicto de Europa en el este que aqueja al gigante euroasiático, Francia sigue tomando relevancia. Aunque el Ministerio de Relaciones Exteriores francés mantiene el discurso que su nación ni ninguno de sus socios están en guerra con Rusia, los hechos parecen demostrar lo contrario. Palabras más, palabras menos, al final lo que vale son las acciones que uno realiza. Por un lado, el gobierno francés da un mensaje de paz y tranquilidad sobre su relación con Rusia, pero sus decisiones indican que eso no es verdad. Pese a que la canciller francesa Anne-Claire Legendre denunciara que el envío de tanques de combate por Estados Unidos y Alemania representa una implicación directa de los occidentales en el conflicto de Europa del Este, este mismo accionar es el que replicó su país. Hace poco menos de 2 días, la ministra de Relaciones Exteriores de Francia, Catherine Colonna, y el ministro de Defensa de Francia, Sébastien Lecornu, recibieron en su país a sus homólogos australianos Richard Marles y Penny Wong. ¿El motivo? Un acuerdo para ayudar a Ucrania. Tal encuentro fue fructífero para que la guerra continúe. Ambas naciones llegaron a un pacto que beneficia al país de Volodymyr Zelensky. Suministrar proyectiles para piezas de artillería de 155 milímetros como un apoyo en el conflicto de Europa del Este. Las declaraciones del ministro australiano demostraron un apoyo férreo a la nación ucraniana. Esto forma parte del apoyo que Australia y Francia están presentando a Ucrania para asegurarse de que es capaz de hacer frente a este conflicto y ponerle fin en sus propios términos, agregaba Richard Marles. En relación al armamento, las primeras entregas se darían en el primer trimestre de 2023, indicó su homólogo francés, sin dar más detalles. A eso se suma la tensión que entre el gobierno ruso y el país galo se ha incrementado tras lo dicho por el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, sobre el papel de Francia en África. En una rueda de prensa, Lavrov arremetió contra el país de Macron, acusándolo de interferir en los asuntos internos de las naciones africanas y de apoyar a los terroristas en Libia. Como era de esperarse, esto no cayó nada bien en suelo francés y la canciller francesa Anne-Claire Legendre calificó lo dicho de mentiras desvergonzadas. Con un panorama nada amigable entre ambos países, la posición que tomará Francia en los siguientes días determinará su rol en el conflicto de Europa del Este. No cabe duda que la situación empeora, pero el gobierno ruso no teme arremeter con todo y contra todos para demostrarle al mundo que no está equivocado. Estaban a la hora del día. Pero ¿qué ha pasado? Porque hemos dicho que se ha dado un giro inesperado de los acontecimientos. Pues resulta que este helicóptero francés que se estrelló en Ucrania estaba prohibido en el Reino Unido y en Noruega. Y es que aparentemente la fabricación y la forma en la que se usa este helicóptero es realmente de temer. De hecho, se habla de que es una joyita, por no decir otro término, con respecto al mal funcionamiento que ha tenido. Pero vamos a hablar de esto en este momento. La explotación del Super Puma, que es como se llama este modelo, el helicóptero, que cayó a las afueras de Kiev cobrándose la vida del ministro ucraniano del Interior, está prohibido en varios países europeos. No obstante, esto no fue un impedimento a la hora de vendérselos a Ucrania. Para algunos esto demuestra pues la doble moral, el doble discurso que se tiene a la hora de hablar de que sí, se está luchando porque se ama al pueblo ucraniano, pero después se le vende este tipo de aeronaves, por así decirlo. Ahora, este modelo apareció no hace mucho tiempo y es propio del programa Puma francés. Esto surgió hace unos 45 años. Esto comenzó con un helicóptero que pesaba unas 8,3 toneladas, pero se fue modernizando gradualmente
gradualmente y ahora el último de los modelos pesaba 11 toneladas. Esto lo ha detallado un experto en materia militar ruso, haciendo pues una demostración de lo que realmente ha pasado, o al menos desde la perspectiva del Kremlin. Vaya, el primer modelo alzó vuelo en el año 2000, sin embargo los problemas empezaron en el 2009, cuando se desplomó una nave en Escocia. Estos helicópteros son utilizados principalmente para vuelos en alta mar, transportando a los trabajadores petroleros a las plataformas marinas. Ese primer accidente, sin embargo, no tuvo mucho alcance mediático. En el 2012 hubo otro accidente. 19 personas iban a bordo, todas fueron rescatadas. La confirmación de estas dudas llegó en el 2016, cuando ocurrió otro accidente, esta vez en Noruega, en el que otras 13 personas que iban a bordo terminaron falleciendo. La causa fue una grieta por fatiga debido a un defecto de diseño y fabricación. Consiguieron localizarlo, pero sus constantes catástrofes tuvieron tal impacto en las petroleras que renunciaron a los servicios de este helicóptero. Lo que es más, Noruega y el Reino Unido han prohibido dichas aeronaves. Ahora, de hecho, 10 lograron seguir en función. Es decir, de todos los que se crearon, de todos los que se vendieron, solamente 10 siguen funcionando. El operador era la Canadian Helicopter Corporation y los propietarios eran bancos franceses. Estaban buscando algo que hacer con estas aeronaves porque era muy caro mantenerlas y obviamente, sobre todo en un helicóptero que no vuela. Los reutilizaron en operaciones de búsqueda y rescate, emergencia, etc., pero no daban pues algún tema redituable. En ese contexto, a raíz de una serie de escándalos, fueron prohibidos los vuelos de precisamente Super Puma, el modelo que ha terminado estrellándose, a la espera de que cambiaran algunas piezas. Todo esto resultó en la necesidad de que Airbus Helicopter, que es la empresa que crea estos helicópteros, fuese rescatada por el propio gobierno francés, que le concedió a Ucrania un préstamo de 500 millones de euros en el 2018 para comprar 55 helicópteros a esta empresa. Es decir, le prestaron dinero para comprar estos helicópteros que ya no los querían ni siquiera en Europa. Y es que entre ellos, entre estos helicópteros, estaban los 21 Super Puma. Desde finales del 2018, Ucrania comenzó a recibir estos helicópteros tras declinar una oferta similar de aeronaves de Rusia. Y aquí viene la parte inesperada. Los ucranianos rechazaron los helicópteros rusos porque ellos mismos decían que los rusos son malos y los franceses son los buenos. Emmanuel Macron, presidente de Francia, es humillado por partida doble este fin de semana. En medio de la tensión diplomática entre Francia e Italia por la política migratoria de Meloni, ante lo cual Francia afea a Italia y dice que son poco solidarios con el tema de los migrantes. Bueno, pues Macron apenas se tomaba victorioso esta foto en el marco del Foro de Cooperación Económica de Asia-Pacífico, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, en donde se reúnen justamente los países colindantes con el Pacífico. Y ustedes se preguntarán, ¿pero Francia qué tiene que ver allá? Bueno, recuerden que Francia también tiene territorios en ultramar y Macron parece querer reactivar el protagonismo de Francia en aquella zona. Se le empezó a viralizar un video en el cual Emmanuel Macron es abofeteado por alguien que le reclama la situación económica que vive Francia. Se le acercan, le pegan la bofetada y llega la gente de seguridad. Esto, por supuesto, ya están revisando si es un grupo de activistas, si fue algo espontáneo, la multa que le van a poner a la persona o el castigo que le van a dar a la persona que le faltó al presidente.